eh, Iván Becerra. No sé si habrá visto el video, pero ahí en el video está bastante claro. Vamos a pasar ese video, luego voy a hacer un comentario sobre el tema. A ver. Un ratito. ¿Dónde está claro? A ver, un ratito. Tienen varios videos sobre análisis morfológico. A ver. No sé, ustedes han visto esos videos, a ver si ustedes me dirán si están claros o lo vamos a aclarar hoy día. Vamos a revisar un primer video. Ahí está. Esta es la forma de cómo usar el software Morphol, que es el que ustedes lo tienen, pero parece que ustedes lo tienen en la nube, pero el esquema es similar, ¿no? En este momento está definiendo el caso. Ahí están definiendo las variables que van a intervenir en el estudio. Ahí se plantean las hipótesis. Entonces, miren, a la izquierda, la primera columna dice tema 1 y la segunda columna dice variable 1, variable 2. ¿De acuerdo? Y luego, arriba está, a la tercera columna está poniendo la hipótesis 1, la cuarta columna dice hipótesis 2, la quinta columna dice hipótesis 3, y están planteando hipótesis. O sea, tengo los temas, las variables, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, etcétera. Entonces, cada una de esas hipótesis son posibles estados futuros que puede tener esa variable. Ya puede ser la variable 1 o la variable 2. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve el análisis morfológico? El análisis morfológico me sirve para estudio de escenarios, para la concepción y estudio de escenarios con sus probabilidades de ocurrencia. Entonces, en este caso, en el tema 1 podría ser, por decir, educación. La variable 1 podría ser desnutrición, por ejemplo. La variable 2 podría ser calidad de enseñanza. Entonces, sobre esa base hago esto. Y acá lo que está poniendo es las diferentes hipótesis y le va a poner en este momento una serie de probabilidades de ocurrencia. Las probabilidades de ocurrencia podrían ser planteadas a través de consulta de expertos en una manera consensuada para asignar probabilidades de ocurrencia de cada una de las hipótesis. Sí, es un video bastante corto por lo visto, pero vamos a ver los otros y sobre esa base a ver si seguimos aclarando. Ahora, el propio manual que ustedes tienen en la nube también les trae la explicación de esto, ¿no? Ahí tienen el help, toda la explicación. Vamos a poner el siguiente video para ver cuáles son las aclaraciones. Análisis morfológico. Ahí está. A ver. Ya.
Este video me parece que es más... este video dura 14 minutos. Lo voy a subir también. Y está explicando lo que les estaba diciendo. ¿Algo pasó? Ya. A ver. Hola, hoy le vamos a estar hablando sobre el análisis morfológico, morfología, investigación y desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. El análisis morfológico trata de explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema. Es un método analítico combinatorio creado en 1969 por Fritz Zwicky, astrónomo de la California Institute of Technology Caltech. ¿Cuál es el objetivo? Resolver los problemas mediante el análisis de las partes que lo componen, en el sentido gestáltico. El análisis morfológico es un método para estructurar e investigar la totalidad de las relaciones contenidas en un problema multidimensional, complejo y esencialmente no cuantificable. El objetivo del análisis morfológico. El análisis trata de explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema. Descomponer un sistema implica partir el mismo en dimensiones que pueden ser estudiadas en forma independiente y sobre las cuales se puede realizar hipótesis acerca de su estado actual o futuro. Lo vemos en esta gráfica de manera de escalera, en un estado del presente, de qué ocurre, se utiliza el análisis estructural para hacer un diagnóstico para posteriormente pasar a un estado de futuro que qué puede ocurrir desde el punto de vista prospectivo aplicando el análisis morfológico y así sucesivamente con la lluvia de acciones que puede hacer desde el punto de vista estratégico y los árboles de decisiones o árboles de pertenencia que qué voy a hacer desde el punto de vista de la acción para proyectar ese escenario siempre a futuro. Vemos que desde el punto de vista del análisis morfológico prospectiva se presta muy bien a la construcción de escenarios para el análisis de la... Voy a tener acá para que ustedes justamente lo que estamos explicando. Allí en esta columna, como pueden ver, tienen una serie de variables en la primera columna. En la segunda columna están planteando las diferentes hipótesis. Entonces yo combino la hipótesis que está la primera de la izquierda con la segunda y luego, como dice ahí la flecha, va pasando a la siguiente, que sería la tercera de la tercera fila, la tercera columna de la tercera fila. Y así, y luego de tercera fila, de la tercera columna está pasando a la segunda columna de la cuarta fila. Pues cada una de estas combinaciones de todos los escenarios de cada una de las variables me va conformando, cada una de las combinaciones de las conexiones de cada una de estas hipótesis me va conformando un escenario. Esto, si ustedes leen la teoría que está en el libro de Michel Witt, ustedes pueden saber si ponen tantas hipótesis a cada variable, pueden ser la cantidad combinatoria de escenarios que pueden salir. Entonces, con software como Morphol, lo que les hace a ustedes es pintar todos los escenarios y la probabilidad que tiene cada escenario. Porque cada cajón que ven ustedes acá es un cajón que es una hipótesis de la variable. La variable está indicada en este caso en la primera columna. Ahora, aquí estaría faltando una columna previa que sería el tema, que es lo que habíamos visto en el video anterior. El tema es un tema, podría ser educación, otro tema podría ser economía, otro tema podría ser salud. Y en cada tema yo puedo tener distintas variables. En el tema de educación podría tener, como les decía, el tema de nutrición, por ejemplo. O podría ser un tema de salud. En el tema de educación podría ser calidad de enseñanza. Otro tema podría ser calidad de enseñanza. Otro tema podría ser contenidos, ¿no? Entonces, si es así, yo podría poner acá, en cada uno de estos cajones siguientes, en la parte más grande de
de este cuadro, donde dice 1, 2, 3, en cada uno de esos bloques podría ser una hipótesis. Por ejemplo, si la primera variable es la variable de nutrición, podríamos poner acá el 1 de que la posibilidad de que la hipótesis de que en el futuro la desnutrición en el Perú se va a mantener en los niveles que están actualmente, por lo menos por decir hasta el año 2030. Yo podría hacer en cada cajón una mirada del 2030, 2040, 2050, y en cada cajón podría poner sobre ese tema de nutrición qué es lo que se estaría pensando que va a ocurrir. Ahora, estas hipótesis deberían salir en un trabajo real de la opinión de expertos, ya que en ese sentido, preguntarle a los expertos qué va a pasar en el año 2030 en la, en la nutrición de los niños en el Perú, qué va a pasar en el año 2040 y qué va a pasar en el año 2050. Y esta información consensuada que debería trabajar a partir de los expertos es la que debería poner acá. Ahora, como eso no es posible por los tipos que tenemos en el curso, lo que van a hacer ustedes es simular que ustedes son los expertos y poner hipótesis. Lo que a mí me interesa como docente de este tema y para ver la aplicación es la forma como ustedes utilizan el software y cómo construyen el proceso de la manera como debería construirse, ¿no? Entonces, así como hemos puesto de nutrición, pues puede haber otra variable en el tema educativo, como dije, calidad de contenidos. Entonces, acá podría poner diferentes posibles opciones. Por ejemplo, una opción, la primera, podría ser que aumente los contenidos de los estudios de la primaria, si estoy analizando la primaria, pues son obsoletos, podría ser eso. ¿Qué va a pasar de aquí al año 2030? ¿No? De aquí al año 2040, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si veo que se están haciendo cambios en el sistema educativo, podríamos decir que podría haber una mejora en estos contenidos. Pero todo eso está basado en la información que consiga sobre lo que va a pasar en este tema en el futuro. Y para eso lo que tengo que hacer es averiguarme. Si yo fuera el experto, tendría que estar muy enterado de lo del entorno que estamos hablando acá. Pero en el caso de ustedes, lo que posiblemente van a tener que hacer es averiguar de cada uno de los temas que elijan, cómo está ahora, cómo estará en el año, por decir, 2030, 2040 o 2050, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ustedes deberían hacer hoy día es escuchar la conferencia, la denominada conferencia del futuro que está haciendo Chile, que empezó hoy día, y que están hablando sobre muchos temas que van a ocurrir en la sociedad en el futuro. Es una conferencia que dura de aquí hasta el viernes, me parece, a tiempo completo, y ahí se van a hablar de muchos temas, dentro de ellos obviamente la educación, ¿no? Y bueno, así como había planteado variable 1, variable 2, pues yo puedo poner acá la cantidad de variables que quiera, y luego la combinación de todas esas variables y la combinación de las hipótesis de esas variables, cada una de ellas me genera un escenario. Y eso es lo que está tratando este muchacho de explicar acá, y que tarda 14 minutos. Vean ese video y también revisen el libro de Godet. Ahí está. Perspectiva. Un sistema global se puede ser descompuesto en cuestiones de variables demográficas, económicas, técnicas, sociales o organizativas. Podemos ver aquí en la gráfica 3 hipótesis y en vertical 5 variables, las cuales en combinación de esas hipótesis dan como resultado 3 escenarios como aquí se puede plantear. Para cada una de esas variables o cuestiones claves para el futuro se puede identificar un cierto número de hipótesis o de respuestas posibles para el futuro. La procesualidad del análisis morfológico a través de esta gráfica, de manera de escalera también, tenemos el MACTOR, que es una herramienta de selección de actores, el MIMAC, en la cual nosotros abstraemos, en este caso 4 variables. ¿Estuvo claro, Iván, Alexander, o necesitan mayor explicación? Tienes otro video también en la sesión que te aclara el enfoque de morfológico.
Una de las cosas que también pienso hacer es reunirme con ustedes como grupos para ya visualizar en mayor detalle lo que vienen haciendo para darles mis recomendaciones. Ya, bueno, si tienes dudas o tu grupo tiene dudas, en las reuniones que vamos a sostener, bueno, hay que pedir ahí reuniones o citas con el delegado para ver, porque va a haber una cola, supongo. Entonces el primero que llegue es el primero que es atendido, como grupo. Entonces ustedes pueden pedir reuniones, podemos sostener reuniones a nivel de grupo, aparte de las clases que les dicto los lunes, podemos llegar a una hora, a un acuerdo para tener una reunión a una hora determinada, y en ese momento, ya viendo en vivo y en directo las dificultades que tienen, les puedo asesorar en cómo es que deberían hacer o qué cosas tienen que revisar o aplicar en el caso concreto, ¿no? Pero todo eso lo haríamos a una hora, perdón, en una fecha determinada, a una hora determinada, y también no podemos conversar mucho en un tiempo limitado. ¿Ok? Como recomendación, te vuelvo a repetir, puedes leer el libro del profesor Godet, de Caja de Herramientas. Date una mirada a estos videos que he puesto en el curso. También léete el manual de uso que el propio Morphol tiene en el software. Ahí tienes una zona que dice ayuda o help, y ahí también te detalla la forma como usar el Morphol para hacer análisis morfológico. Y el propio software también trae casos, así como trae casos resueltos de cómo han aplicado el Morphol en otros contextos, básicamente en Francia. A ver, creo que con eso avanzamos un poco. Cristian Paolo dice, en la etapa 7 se determinan los ingresos, costos y beneficios. Esos tres aspectos sobre qué o quién se analiza. Se analizan sobre el cambio, Cristian. Vamos a decir, un cambio es implantar la calidad total en el aula, ¿no? Entonces, ese proyecto de cambio, porque antes no se implantaba la calidad, debe generar ingresos, o sea, debe generar ingresos o ahorros, porque una forma de ingreso es el ahorro. Si antes me tomaba hacer las tareas, no sé, 5 horas, y ahora me toma 3, estoy ahorrando 2 horas, y eso es una forma de ingreso, ¿no? O si por ejemplo mejoro la metodología de enseñanza, hablando de mejoras en enseñanza en el aula, si para que me entiendan un tema tenía que hacer una explicación muy larga o tenía que emplear muchos ejemplos, pues de repente una forma mejorada sería mejorar el desarrollo de los ejemplos para que la comunicación sea más clara. Entonces eso es una mejora de calidad. Y al haber una mejora de calidad hay un ahorro de costos. Pero el hacer el proceso, por ejemplo, de mejora de una clase, por decir, va a costar. Entonces, cuando les digo, hagan una evaluación de los ingresos, costos y beneficios, el costo es el costo de hacer el cambio. ¿De acuerdo? El ingreso es el ingreso que genera el implantar el cambio. Y el beneficio es la diferencia entre el ingreso y el costo. Pero es de cada cambio. Si yo tengo una organización que tiene 20 cambios, ese análisis lo tengo que hacer cambio por cambio. Ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada, la tabla en donde teníamos a la izquierda las actividades, se hace o no se hace, cómo se hace, qué indicadores y cuáles son los cambios para cada actividad. Entonces, esta pregunta que estoy planteando, determinen los ingresos, costos y beneficios, es para cada cambio que se hace en cada actividad. Y puede ser una cantidad muy grande, puede ser en una corporación, puedo tener 200 cambios, pues tengo que hacer el cálculo del beneficio y costo de cada cambio.
perdón, los ingresos, los costos y los beneficios de cada cambio. Y eso es lo que hago en cualquier proyecto. En cualquier proyecto yo tengo que calcular qué beneficio me trae ese proyecto, cuál es el costo de ese proyecto. ¿Está claro, Cristian? Cada cambio que se plantea, señores, se convierte en un proyecto. Y ese cambio me puede tomar, no sé, una semana, 3 días, un mes, medio año, dependiendo de la magnitud del cambio que quiero implantar, ¿no? Y eso, obviamente, si me demoro un mes o medio año, eso va a tener un costo. Voy a necesitar, ya sabemos que requiero siempre 6 tipos de recursos: talento humano, materiales, tecnología, información, ¿qué más decíamos? Recursos financieros e infraestructura. Todo eso tengo que traducirlo en costos. Y entonces en cada proyecto voy a requerir ese tipo de análisis. Ahora, esos costos son estimaciones, ¿no? Porque todo esto es todo un proceso de planificación del cambio. Ya cuando ejecutes el cambio, compararás lo presupuestado contra lo ejecutado para ver cuáles son las diferencias, ¿no? Y eso es lo que se hace. Siempre haces un presupuesto, un análisis previo, una planificación de los ingresos y los costos de los cambios que vas a implantar. Y luego, cuando ya se ejecuta, como parte del aprendizaje, se tiene que comparar los ingresos reales contra los ingresos planificados y los costos reales contra los costos planificados, ¿no? Espero que esté claro con eso, Cristian. Siguiendo, Giancarlo dice: ¿de quiénes obtengo el presupuesto para los cambios? ¿De quiénes? Tú que eres el consultor lo vas a tener que estimar. Ahora, para poder estimar, obviamente puedes consultar expertos también, ¿no? Pero para cada cambio tú tienes que hacer el ejercicio de estimar, por decir, ¿no? En este momento en la facultad están haciendo la certificación ABET. Ese es un cambio que antes no existía en la facultad. Y ese cambio tiene un costo. ¿Cuánto vale? Bueno, ahí posiblemente tenga que preguntar a expertos en certificación ABET para ver cómo es que determinan los costos, etcétera. Pero todo eso es parte de lo que se tiene que hacer para poder establecer un presupuesto determinado, ¿no? Dependiendo de cada tema. Si me piden que haga un cambio que implica automatizar un proceso usando inteligencia artificial, sistemas expertos, por decir, para evaluar el personal de una empresa, pues voy a tener que saber cuánto me va a tardar y cuánto me va a costar hacer ese sistema experto que evalúe el desempeño de los trabajadores. Y eso, como proyectista, como analista, lo tengo que hacer. Me tengo que buscar una serie de medios y de expertos que me ayuden a clarificar ese tema. ¿Está claro? Entonces, a tu pregunta de quiénes obtengo el presupuesto, pues lo vas a tener que hacer, lo vas a plantear tú, consultando bibliografía, internet, expertos, llegando a argumentar claramente por qué llegas a ese presupuesto. ¿Está claro? Muchas veces cuando se hacen los presupuestos uno dice, bueno, me voy a gastar o vamos a emplear en este presupuesto como 100. Y resulta, y esto se ve mucho en el Estado peruano, presupuestaron como 100 y cuando van al mundo real gastaron como 1000. O sea que hubo una serie de costos inflados por un lado, o de repente no se consideraron algunos aspectos, y eso es una demostración de que faltó una adecuada planificación al tema. Entonces, cuando planifico el presupuesto, tengo que poner todos los considerandos necesarios para poder hacer esa planificación. Considero que hay algunos puntos que ustedes que están en
tengo entendido que este curso es en el cuarto ciclo, considero que hay una serie de aspectos que todavía no lo han llevado, no tienen toda la información necesaria. Pero ya he manifestado a la dirección de que este curso tendría que estar ubicado en otro ciclo y bueno, lo que sucede es de que yo no puedo tampoco cambiar la estructura del curso porque simplemente está ubicado en el cuarto ciclo. Yo tengo que hacer las cosas como tienen que hacerse. Estoy tratando de tapar algunos huecos, dándole mayor bibliografía para que ustedes llenen esos vacíos. Pero claro, hay un problema que tenemos que tiene que ver con la ubicación que tiene el curso dentro de la malla curricular en la carrera que están siguiendo. No sé si ustedes a estas alturas han llevado el curso de costos, de contabilidad de costos, por ejemplo, pero es un curso que en la carrera, cuando estudié en la uni, llevaba, pero era un curso del sexto ciclo o séptimo ciclo, me parece, en esa época, ¿no? Pero en este caso, digamos, cuando haces todo este tipo de cosas en Soft System Methodology, tú tienes que evaluar el beneficio y el costo de cada actividad, obviamente, para justificarla, para justificar por qué conviene hacer esa actividad, ¿no? Y entonces tienes que llegar, al final de cuentas, a ingresos, costos y beneficios. De todas maneras. Bueno, ¿qué más? Iván Alexander Becerra dice, con los videos ya puedo tener una idea más clara. Así es, Iván, y si tienes más dudas, pues en el momento que nos reunamos con tu grupo, o también me puedes mandar un mensaje, o puedes plantear la pregunta en el foro y por ahí trataré de responderte. A ver, siguiente dice Cristian, ¿cómo expreso las Weltanschauung de los stakeholders en el cuadro pictográfico? Esa es una pregunta, bueno, que ya supongo que debería haber estado clara, Cristian. Pero bueno, nunca es tarde, como dicen, ¿no? Y entonces, ¿cómo expresas? Pues lo expresas, ¿tú has visto cómics? Supongo que has visto en tu niñez revistas cómicas. ¿Has visto cómo todo esto lo hacen en figurines? Y cuando una persona está pensando, ponen ahí una especie de nube, y en esa nube ponen lo que supuestamente está pensando esa persona, ¿no? ¿Has visto, por ejemplo, Condorito, esta revista chilena? Bueno, y a veces ponen ahí cosas y le ponen a Condorito y ponen lo que está pensando, las intenciones que tiene. Así tienes que poner eso en el cuadro pictográfico. ¿Está claro? Cristian. Ok. Ralph dice, profesor, ¿podría mencionar el orden correcto en que debemos usar los softwares dentro de las etapas? Esa es una pregunta interesante. Sí, en realidad, digamos, cada uno de los softwares, ¿te refieres a los softwares de perspectiva o a todos los softwares en general? Todos los softwares, ok. Bueno, el primer software que ustedes deben aprender a usar es el de mapas mentales, el MapGenius, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ordenador de ideas y ese software lo deberían usar mucho para la etapa 1 de la metodología, que es justamente para recopilar información, para clasificar información. ¿Y por qué es recomendable? Porque les permite mover información. Ustedes han visto que ustedes la mueven para arriba, para abajo, para tal sitio, y usualmente nuestro cerebro funciona de esa manera. Y entonces, como nada es fijo y siempre que estoy analizando algo, empiezo a analizar otra cosa y me cambia toda la situación, el uso de una herramienta como los mapas mentales me ayuda mucho porque no pierdo la información, la tengo gráficamente puesta ahí y la voy moviendo conforme voy descubriendo más cosas de la situación problemática.
Por otro lado, ManGenius es un software que te permite poner links, poner archivos adjuntos, poner conexiones. Entonces, te permite ir armando el rompecabezas de un tema complejo. Entonces, ese es el primer software que deberías aprender. El segundo software es el software de CMaps Tools, que también es un software para entender las cosas, para clasificar la información, los datos. Es un software que te ordena la mente también, ¿no? Los mapas conceptuales, el CMaps Tools. Entonces, esos dos softwares serían los softwares iniciales con los cuales deberías empezar a estudiar una situación compleja. Luego de eso, deberías usar Kumu, porque con Kumu tú puedes empezar a construir cuadros pictográficos, ¿no? Y te puede dar una primera idea de la complejidad que tiene una situación. Puedes usar colores, puedes usar conexiones, puedes usar puedes poner personajes, puedes hacer la matriz de stakeholders, puedes ver las relaciones de poder que hay entre los stakeholders. Entonces te permite, como se dice, hacer un mapeo de la situación, el Kumu, ¿no? También una de las cosas que supongo ustedes son expertos es manejar el Office. El Office, me refiero al Word, me refiero al Excel, me refiero al PowerPoint, y básicamente me refiero a esos, y el Excel, ¿no? Word, PowerPoint, Excel. De esos tres, el Excel es el que yo diría os recomiendo, por ejemplo, para hacer el lienzo del cuadro pictográfico. Como ustedes están estudiando temas complejos, es muy probable que el cuadro pictográfico sea muy, muy grande o quieran agrandarlo. Entonces, cuando usan Visio o cuando usan PowerPoint, como también he visto que han intentado hacer cuadros pictográficos en PowerPoint, el software no te da para tener un cuadro pictográfico extenso, ¿no? En cambio, cuando usas el lienzo de Excel, tienes ahí, no sé, 8.000 filas o 4.000 filas por 8.000 columnas o algo así. Tienes el espacio suficiente para hacer un cuadro pictográfico al mayor detalle posible, ¿no? Ahora, como recomendación les diría de que no hagan cuadros pictográficos muy complejos al inicio, sino que vayan de manera progresiva complejizándolos, ¿no? Siempre deberían tener un mapa completo así en una sola hoja A4, y a partir de esa hoja A4 deberían ir ampliando el el cuadro pictográfico. Recuerden que hacer un cuadro pictográfico, ya les he dicho, no es hacer dibujitos, como de repente hay gente que cree que eso es así, ¿no? No, un cuadro pictográfico es una descripción pictográfica de un fenómeno, pero en términos epistemológicos, fenomenológicos, hermenéuticos y sistémicos. Y eso implica que veamos en ese cuadro pictográfico el pasado, el presente y el futuro. Justamente con todas esas herramientas de perspectiva que ustedes tienen ahora, la idea es visualizar los escenarios futuros de esas situaciones. Por ejemplo, estoy analizando la realidad de la región Cajamarca, pero no es solamente analizar el pasado o el presente, hay que visualizar el futuro. Y para visualizar ese futuro, pues tendrían que hacer un análisis morfológico, tendrían que aplicar una abaco-RNIE posiblemente, luego un análisis estructural, luego un análisis de actores y finalmente un análisis morfológico. Entonces, en esa secuencia tendrían que ser utilizados estos softwares para que los outputs de cada aplicación me sirvan como inputs de la siguiente aplicación. Entonces, en primer lugar, ya te dije la lista de ManGenius, CMaps Tools, Kumu. Luego tendrías que usar, por ejemplo, Usinet y Gephi. ¿Para qué? Para seguir entendiendo la problemática que tienes compleja en una situación determinada. Por ejemplo, en el estudio de la región Ayacucho, ¿cómo es el mapa de los actores? ¿Cómo se maneja el poder en esa región?
Es una herramienta fundamental ahí es redes sociales. Y redes sociales con un CINET. Claro, tienes que levantar información, tienes que leer acá y allá, obviamente. Y todo eso supuestamente ya está en tu modelo, en tu MyGenius. Y de ahí vas tratando de entender y armando la red, ¿no? En el MyGenius puedes tener un mapeo de los actores o en el Kumu, y luego la interrelación, la red social la puedes hacer en un CINET. Un complemento de un CINET es NetDraw, que trabaja con un CINET, pero también es un complemento el software Gephi, que es básicamente un software para mostrar gráficamente las redes que quieras analizar. Pueden ser redes de flujo de dinero, pueden ser redes de manejo del poder, pueden ser redes de corrupción, pueden ser redes de informalidad, pueden ser redes de comunicación. O sea, las aplicaciones son variadísimas, ¿no? Dependiendo de cuáles sean tus necesidades, en el caso concreto, bueno, Usinet y con NetGraph y Gephi, ¿no? Les he puesto videos de cómo usar esos softwares para que aprendan a usarlos. Tienen un libro completo de redes sociales. Debería haber un curso dentro de la carrera sobre redes sociales. Yo lo pongo porque en mi experiencia he visto que es muy necesario aprender a utilizar estas redes para entender la complejidad de la situación. Obviamente, si ustedes leen el libro del profesor Checkland o Wilson, ellos no mencionan esas cosas. Bueno, pero todo eso es ya parte de la experiencia que tengo en el uso de la metodología de hace muchos años. Y eso es lo que les estoy transmitiendo a ustedes. Después, después del Usinet y Gephi, ya tendrías que usar las herramientas de perspectiva, ¿no? Podrías empezar, hay varias obras, ¿no? Por ejemplo, en el libro de caja de herramientas que les he dado, no estoy muy seguro, pero me parece que empieza con el Abaco Renier. El Abaco Renier puede ser una herramienta muy interesante para determinar ámbitos de trabajo, para determinar consensos, por ejemplo, ¿no? Para saber en qué temas un grupo determinado de personas, de stakeholders, están de acuerdo y en qué temas están radicalmente en desacuerdo. Y eso me permitiría, por ejemplo, determinar qué cosas puedo proponer en una definición básica en donde sé, por el Abaco Renier, que hay acuerdos o que hay consenso. ¿Y qué es lo que no debería poner en una definición básica? Porque ya sé que en esos temas hay diferencias abismales entre los stakeholders que intervienen en una situación. Entonces, el Abaco Renier lo puedes usar así, RAL, para elaborar definiciones básicas viables, ¿no? Cuando estás proponiendo un cambio determinado. Por ejemplo, para determinar el Issue Based on Primary Task Analysis, la definición consensuada, podrías tomar en cuenta los resultados que te ha traído el Abaco Renier, ¿no? Esa es una forma de usar el Abaco. Otra forma de usar es, por ejemplo, yo hago un análisis de una situación, hago un FODA, y luego en el FODA obtengo, por decir, voy a exagerar, ¿no? Encuentro, no sé, 50 debilidades. Ya, pero hacer un análisis de las 50 debilidades para ver cómo hago un plan de acción y mejorarlo es algo no operativo, no viable, ¿no? Entonces la idea sería, ¿cómo hago un ranking de las debilidades para determinar cuáles son las debilidades más importantes para atacar esas debilidades? Entonces, para eso podría usar, por ejemplo, una Abaco de Renier y consultar a expertos, haciéndoles que ellos voten para ver de esas 50 debilidades, para ellos cuáles son las debilidades más urgentes que habría que atacar. Y hago el Abaco de Renier y ahí me va a salir justamente el ranqueo
de cuáles serían, por decir, las 10 debilidades más urgentes e importantes que hay que atacar en una situación determinada. Y concentrarme en eso, ¿no? Porque eso va a implicar una serie de cambios y una serie de proyectos que debo de implementar en una situación concreta. Esa es una forma de usar el abaco. Y luego, con esos resultados, yo podría hacer un análisis, por ejemplo, estructural, usando Micmac, para determinar de esas 10 o 20 debilidades, cuáles son las debilidades que generan otras debilidades. Es decir, para priorizar qué debilidades son generadoras de unas siguientes debilidades, ¿no? Entonces puedo hacer un mapeo con el Micmac para determinar aquellas debilidades que están en la zona de poder, de aquellas debilidades que están en la zona de conflicto, en la zona de salida, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con las fortalezas, o lo mismo puedo hacer con las oportunidades y las amenazas. Pero eso es otra forma de determinar, ¿no? El uso de esta herramienta. Y luego, por otro lado, el análisis estructural usando el Micmac, que te permite determinar aquellas variables más importantes que tienes en una situación determinada. El análisis de actores, el MACTOR, es importantísimo para analizar justamente cuáles son los actores que tienen mayor poder y cuáles son aquellos actores que están más bien o son influenciados por los que tienen poder. Y cuáles son los actores que tienen poder pero que también son afectados por otros. Entonces ese mapeo de actores es sumamente importante para ver y para estudiar las delta chance. Porque las delta chance que tengo que estudiar son básicamente aquellos que tienen el mayor poder en esa situación problemática. Entonces, un análisis de actores me puede servir para esa determinación de estudios de Weltanschauung y también para ver qué Weltanschauung tengo que considerar en el Easy Base and Primary Task Analysis. Y finalmente el análisis Morphol, que me permite ver cuáles son los escenarios que podrían darse dentro de las alianzas que hacen los actores de una situación determinada. Es decir, después de haber hecho el análisis de actores, podría utilizar luego el análisis Morphol para ver a partir de las variables que consideran esos actores, ver los escenarios que se pueden generar en la combinación de hipótesis que se pueden dar en cada una de las variables que se están planteando en ese tipo de acuerdos o de alianzas que tengan los distintos stakeholders de una situación determinada, ¿no? Porque el futuro se diseña en grupo, en acuerdos. Entonces el análisis de actores me define aquellos grupos o alianzas, aquellas intenciones que se quieren hacer, y esas son las hipótesis que tengo que estar considerando en el análisis morfológico, ¿no? Entonces, ahí tienes una secuencia de cómo puedes usar esa tecnología. No he mencionado Benzin, por ejemplo, que también tendrías que utilizarlo. Y Benzin tendrías que utilizarlo para empezar a entender todo el rompecabezas que tienes en una situación desde el pasado, presente y futuro, para ver cuáles son las relaciones causales que existen y que van del pasado al presente y del presente al futuro, entre las diferentes variables y aspectos que se están considerando en el sistema de referencia, ¿no? Entonces, esa es una mirada general a los diferentes softwares que ustedes lo deberían hacer y que les debes estar siguiendo para eso. Tampoco he mencionado a Visio, pero Visio es fundamental para que hagas todos los modelos conceptuales de una manera estética y bien planteada. Hay otros softwares más complejos y más caros, ¿no? Pero dentro de lo que disponemos, el Visio puede ser una herramienta que te puede servir para ayudarte a hacer los gráficos del cuadro pictográfico, para hacer los modelos conceptuales debidamente hechos. ¿Está claro, Ralph? A ver, Giancarlo dice, Prezi para cuadro pictográfico
Prezi podría ser, pero el problema de Prezi es de que te permite viajar a través del cuadro, pero a veces requieres tener una mirada global de todo el cuadro. Y claro, si haces un Prezi en donde siempre vayas a lo particular, pero siempre vuelvas a mostrar lo general, podría ser un enfoque interesante el Prezi, ¿no? Pero siempre que alguno de ustedes ha usado Prezi, no mostraba el cuadro pitográfico de esa manera. Me muestra el cuadro pitográfico global y luego va viajando por las partes del cuadro, pero siempre uno requiere una mirada local y una mirada global para no perder la visión de contexto. Entonces podría depender de la forma como hace la presentación. A ver, Iván Becerra dice, profesor, para los exámenes y prácticas sincrónicas, ¿es necesario usar todos los softwares? Porque es un poco complicado ya que solo se tienen unas horas. Bueno, sí, no vamos a aplicar todos los softwares, pero posiblemente algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos por lo menos les voy a pedir porque necesito verificar que ustedes saben usar los softwares y saben y están aprendiendo. No quisiera poner una nota que no corresponde para una persona que sabe o no sabe, ¿no? Y una persona que definitivamente no sabe sería algo también injusto y que le ponga la misma nota que una persona que sabe. Entonces, trato de verificar que eso no ocurra. Por eso es que en los ejercicios que les pongo, les pido que hagan algún uso de software. No todos, por supuesto, porque el tiempo es limitado. Sé que eso les puede tomar un cierto tiempo, pero sí, de todas maneras, vamos a pedir el uso de esos softwares, de manera que entrénense en todos ellos, ¿no? Importante. A ver, Michelle Andrade dice, ¿un diagrama de Forrester puede ser la base para el cuadro pictográfico? No. Bueno, el diagrama de Forrester, no, el diagrama causal es el que tienes que usar. Ojo que este no es un curso de dinámica de sistemas, Daniel. A mí me encantaría usar dinámica de sistemas porque esa es otra herramienta que debería usarse en Soft System Methodology. Si este curso estuviese en el 8º ciclo, ya les estaría pidiendo que todo el futuro lo hagan con dinámica de sistemas. Aparte de los softwares Micmac, etcétera, les estaría pidiendo que también necesito el modelo de dinámica de sistemas de los escenarios futuros. Pero como sé que está este curso en el 4º ciclo, no les pido eso. Está mal ubicado, insisto, este curso en este 4º ciclo, porque no permite explotar todo lo que se podría hacer para usar correctamente la Soft System Methodology. Y el cuadro pitográfico me sirve. No me sirve para hacer el cuadro pitográfico, ¿no? Sino me sirve en el sentido que con un modelo de dinámica y sistemas, usando Forrester, con un modelo de dinámica y sistemas, yo puedo ver el futuro, puedo ver qué va a pasar. Por ejemplo, estoy estudiando la población de Lima y yo con un modelo de poblacional yo puedo ver cuánto va a ser la población en el año 2040, 2050. Y ese es el dato que necesito para el cuadro pitográfico. Entonces, para eso, la dinámica de sistemas me serviría. Si estoy analizando el tema de la competitividad de Ayacucho, de Cajamarca, un modelo de dinámica de sistemas me serviría para ver cómo mido la pobreza, cómo mido la competitividad, cómo mido cuánta gente va a estar educada, cuántos profesores voy a necesitar. Y esas son tendencias que necesito en el cuadro pitográfico. Entonces, me ayudaría de mucho. No se los pido por esta restricción que tengo de que lo han puesto en el 4º ciclo. Pero si estudiaste este curso en el 8º o 9º ciclo, ténganlo por seguro que yo les estaría pidiendo el modelo de dinámica y sistemas. Y no solamente el modelo de dinámica y sistemas, el modelo de agentes también. Para hacer un modelamiento basado en agentes. Obviamente. O sea, una de las cosas que ustedes deben tener en mente es que Soft System Methodology es una metodología completamente abierta
a todo lo que se puede utilizar. Inclusive cosas como consultarle a un chamán de Piura sobre cómo logro la transformación cultural de su pueblo. Puede ser importante y estamos abiertos a todo eso dentro de Subsystem Methodology. Pero así como yo puedo consultarles a un chamán, también podría utilizar inteligencia artificial y sistemas expertos para hacer un sistema inteligente que me dé la evaluación del desempeño de una organización, si eso me sirve para determinar alguno de los escenarios que estoy analizando. O sea, Subsystem Methodology es abierta a todo. Ustedes pueden usar todo el conocimiento que tengan de toda su vida para hacer el estudio de una situación determinada. El estudio de toda su vida, de todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, alguien está estudiando, me parece, el tema del COVID en la Victoria. ¿De acuerdo? Bueno, el COVID es un problema transsectorial, transdisciplinario. En el COVID entra medicina o salud. En el COVID entra la cultura y las costumbres. En el COVID entra psicología y psiquiatría, porque el COVID está afectando la salud mental de la gente. En el COVID entra economía. En el COVID entra sociología. En el COVID posiblemente también entra psiquiatría. En el COVID entra todo lo que es el enfoque sistémico. Entonces, pues para hacer un estudio de este tipo, ustedes tendrían que leer 200 libros de diferentes temas. Yo sé que eso no lo pueden hacer, pero tampoco no es ese el objetivo de este curso. El objetivo de este curso es plantarles la semilla para que ustedes tengan los 80 o 90 años que les queda de vida para que hagan todo eso. ¿No? Y para que se les quede el bicho y el virus de ser gente que es indagadora a profundidad de temas. Renzo pregunta, ¿está claro, Michel? Renzo pregunta, dice, para los casos de los exámenes y prácticas, ¿cuántos stakeholders deberíamos considerar? Bueno, ahí les pediría como máximo entre 4 a 5, no más, ¿no? Ahora, para el caso real, les estoy pidiendo hasta 12. Porque en un caso real, como el que yo analicé en la problemática del gas natural, ahí tenía 57 stakeholders. Bueno, un caso real. Y claro, había más tiempo de trabajo, etcétera, ¿no? Lo que yo pretendo en este curso es de que ustedes se acerquen lo más que se pueda a situaciones reales, para que ustedes salgan adecuadamente preparados de enfrentar ese tipo de situaciones. Lamentablemente nuestros directores, empresarios, gerentes del sector público y privado desconocen la existencia de Subsystem Methodology. Pero ustedes pueden sugerir de que están preparados para analizar ese tipo de problemas. Y les pueden demostrar, porque ustedes espero que salgan lo suficientemente preparados para que puedan demostrar a quien sea de que pueden usar Subsystem Methodology para analizar temas complejos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro, Renzo? Perfecto. Había otra pregunta.
Ok. ¿Qué software son para usted los indispensables? Todos, Renzo, todos. Es más, aquí está faltando dinámica y sistemas y modelamiento basado en agentes. O sea, falta. Eh, Quizás a la pregunta de Renzo también tendría que decirles que, por ejemplo, así como digo que falta dinámica y sistemas o falta modelamiento basado en agentes, también estaría faltando modelación discreta, que es lo que ustedes ven, me parece, en el curso de ProModel. Todo eso se puede aplicar en Subsystem Methodology, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviese analizando una empresa de producción y tengo que analizar el ciclo productivo, ahí tendría que usar ProModel para modelar el proceso productivo, ¿no? Y entonces es parte de lo que necesito para poder entender, por ejemplo, los costos de producción, por ejemplo, los volúmenes de producción o dónde están los cuellos de botella del ciclo productivo, ¿no? No hemos puesto ese tipo de problemas que son temas ya más concretos y que tienen que ver con la ingeniería industrial, pero en su respectivo caso, eso sería necesario, utilizar un modelo de simulación discreta para analizar temas de colas, temas de atención a clientes, temas de procesamiento de la línea de producción, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, tampoco estamos hablando de la investigación operativa, temas de programación lineal o cosas por el estilo. También podría ser en algún momento el caso de que se utilicen, ¿no? Subsystem Methodology es una metodología abierta a todo, ¿no? Es una metodología muy, muy amplia. Aparte de eso, un tema, por ejemplo, que no hemos conversado, pero también se podría usar todo lo que se llama, todo lo que es Big Data e inteligencia artificial. Y eso sería un tema, por ejemplo, utilísimo para el estudio del COVID a nivel de todos los distritos del Perú. Una combinación de Big Data con dinámica y sistemas podría ser un tema útil, que es un proyecto que estuve emprendiendo hace algunos meses atrás, que lamentablemente no se concretó. Pero ahí estábamos usando Big Data con dinámica y sistemas y Subsystem Methodology, ¿no? Una pregunta de Rand dice, ¿cuántos actores debemos considerar para hacer uso del MACTOR de manera adecuada en los exámenes? Bueno, como actores, aquí, actores en el tema del MACTOR, acá le llamamos stakeholders. Ya lo mencioné, ¿no? Alrededor de alrededor de cinco, máximo seis, vamos a decir, entre 4 a 6 sería suficiente. Hacer un análisis de actores con menos de 4 ya te sale cualquier cosa. Entonces, lo mínimo que podría hacer sería 4. Por consideraciones de tiempo, 6. 6 podría ser el tema de utilizar en un examen, ¿no? Ahora, usualmente yo no soy muy favorable de los exámenes. Por eso es que en este curso más peso tienen las prácticas calificadas que el examen. Porque en el examen tradicional, como se evalúa el sistema educativo tradicional, se pretende demostrar, se pretende que una persona demuestre su conocimiento en 3 horas, ¿no? Pero en 3 horas tú no puedes resolver un problema complejo. En 3 horas vamos a hacer una simulación de tratar de ver cómo analiza un sistema complejo.
A la pregunta que me hace Real me dice, ¿cuántos stakeholders puedo considerar? Bueno, entre 4 o 6. Claro, pero esta solución que me vas a dar, yo sé que no es la real ni la verdadera. Es una simulación de la situación real. En realidad, a mí lo que me interesa es que ustedes analicen una situación real, no una simulación de la situación real. Por eso es de que los exámenes tradicionales que duran 3 horas, etcétera, no son muy válidos para el aprendizaje de este tipo de metodologías. Y por eso prefiero evaluarlos a través de la práctica calificada. Pero claro, tengo que también comprobar vuestro aprendizaje individual a través de una prueba individual presencial, ¿no? Presencial. Jorge dice sobre el análisis Katobe de una definición raíz. La Weltanschauung siempre debemos comenzar escribiendo creencia que no necesariamente, pero en realidad la Weltanschauung no es una creencia, pero es lo más cercano a lo que es una Weltanschauung, ¿no? En realidad Weltanschauung, algo más cercano a Weltanschauung en español sería cosmovisión. Entonces lo que tú tienes que escribir en el análisis Katude o Katude en español es cuál es la Weltanschauung que justifica el proceso de transformación. Y en el fondo lo que se está pidiendo es cuál es la cosmovisión que tiene la persona o el grupo de personas que está planteando esa transformación, ¿no? Entonces deberías especificar esa cosmovisión en la descripción de la Weltanschauung. Y bueno, para evitarnos confusiones y malos o no entendimientos, se usan usualmente el tema de la creencia, ¿no? En el fondo, la Weltanschauung no es solamente una creencia, es una cosmovisión que es una cosa más integral, más metida en el inconsciente individual o colectivo de un grupo, ¿no? O de una persona. Algo que abarca su filosofía de vida, abarca sus creencias, abarca sus actitudes ante la vida, abarca su posición ante sí mismo y ante los demás, ¿no? Entonces es un tema más complejo. Pero bueno, hay mucha gente que no capta ese tipo de cosas y por eso se plantea eso de creencia que. ¿Está claro, Jorge? ¿Algo más, señores? Miren que ya nos vamos hasta las 7:30. Habíamos dicho que hasta las 7 nada más. Pero bueno, está bien que me pregunten todo eso porque me permite tener un diálogo con ustedes que en estos tiempos y por las circunstancias es difícil y es necesario además para un poco tener el feedback de ustedes, recoger vuestros puntos de vista también y aclarar las cosas, porque muchas veces en las explicaciones uno cree que el otro te ha entendido, pero realmente te ha entendido de otra manera, ¿no? Entonces es importante ese feedback. A ver, Ralph dice, sería la visión del mundo que hace que la transformación tenga significado. Así es, Ralph. O sea, todo acto humano, a menos que una persona esté loca o desquiciada, cualquier acto humano se basa en vamos a llamarle, en una creencia, ¿no? En realidad es una cosmovisión. Ahora, esa cosmovisión es algo en el cual tú has venido adoptando a lo largo del tiempo. Y cualquier acción que hagas está regida por esa cosmovisión. Repito, la cosmovisión
es algo mucho más integral que la creencia, porque dentro de la cosmovisión están las creencias. O sea, yo miro el mundo porque tengo tal creencia o tales creencias. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, y a propósito de eso, les estoy dejando a partir de hoy día 2 libros de uno de los pensadores más agudos que tuvo y tiene el Perú, que es Manuel González Prada. Manuel González Prada es una persona muy crítica y usa el pensamiento crítico. A uno le llaman, le dicen que fue un gran anarquista. ¿Saben lo que es un anarquista? Un anarquista es una persona que lo critica todo y cualquier cosa que le digas te critica, pero no te plantea soluciones. Todo te dice que está mal, todo te dice que está, bueno, González Prada fue un anarquista y un crítico permanente de cómo es la sociedad peruana. Lamentablemente, muchas veces es vetado, no quieren que los jóvenes lean a Manuel González Prada. Hay toda una serie de intereses para que ustedes jóvenes no lean a Manuel González Prada. Bueno, les he puesto todo el libro de Manuel González Prada para que ustedes... Manuel González Prada vivió en el siglo XIX, básicamente, pero si ustedes leen las cosas que él escribía en esa época, en su crítica de la sociedad peruana, van a ver de que muchas cosas siguen tal cual habían o existían en el siglo XIX. Y lo pongo porque ustedes no pueden hacer ningún estudio del Perú sin conocer a los grandes pensadores del Perú. Estoy hablando de González Prada, estoy hablando de Víctor Andrés de la Unde, estoy hablando de Víctor Raúl Aya de la Torre, estoy hablando de Raúl Porras de Barrenechea, estoy hablando de José Carlos Mariátegui, entre diversos pensadores que faltarían revisar. Yo no sé si tienen ustedes algún curso dentro de la carrera que revisen el pensamiento de los grandes pensadores del Perú, pero como ingeniero de sistemas ustedes tendrían que estar obligados a revisar esos pensamientos. Jorge Basadre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden hacer ningún estudio de lo que se están haciendo sin no haber leído a esas personas, ¿no? Entonces, mencionaba Manuel González Prada a la pregunta que hacía Ralph, porque Manuel González Prada es un crítico de la forma de ser del peruano, en el sentido que es una persona muy, muy resignada, y ahí tiene mucha influencia los sistemas religiosos que se practican en el país. Y González Prada es un crítico profundo de ese tema, ¿no? Entonces, esas creencias te hacen ver el mundo de una manera, y muchas veces, por ejemplo, si eres una persona resignada, no quieres cambiar nada, quieres mantener el status quo. No eres una persona que propone cambios, porque eres una persona resignada a lo que el destino te traiga. Entonces, a tu pregunta, ¿sería la visión del mundo que hace que la transformación tenga significado? Claro, porque la transformación que se plantee, cualquiera que sea, está basada en la cosmovisión, en las creencias que uno tiene. Y un caso particular de transformación es la transformación nula, es decir, el mantener el status quo. El mantener el status quo es una transformación, es también una transformación. Y la transformación consiste en mantener la situación, en la situación final, mantener la situación inicial. Es decir, mantener las condiciones para que el mundo no cambie. Hacer eso cuesta, tiene un costo, ¿no? Mantener la situación como antes. Y hay mucha gente aquí en el Perú que quiere mantener las cosas como antes. Y eso porque tiene una cosmovisión determinada. Entonces, sí, cualquier acto humano se basa en una Weltanschauung, llamémosle creencia, que justifica el proceso de transformación. Ustedes vienen a mi clase y no se van a tomar un café o a ver la televisión porque vienen por la creencia de que algo van a aprender en esta clase. Si ustedes creyeran que en otro sitio va a ser más útil vuestra presencia, no estarían aquí, estarían en aquel otro sitio. ¿Ok? Entonces, cualquier acto humano que hagamos, lo hacemos basados en la creencia. Ahora,
ustedes han venido a esta clase, pero de repente tenían la creencia de que iban a aprender algo, pero de repente no aprendieron nada. Entonces, bueno, una cosa, han venido por esa creencia, ¿no? Pero vinieron por esa creencia. Entonces, nos basamos de esa manera en nuestros actos. Y no nos manejamos de esa manera cuando estamos, cuando hay algún problema mental, ¿no? Entonces ahí sí, ya no hay, ya ese tema se maneja de otra manera. Ok, Ralph, espero que esté claro. ¿Alguna otra consulta, señores? Nada más. Bien, entonces vamos a hacer un break de 15 minutos, son 19:35, a las 10 para las 8 retomamos la clase. Y ahí sí, vamos a decirle a uno de los grupos que exponga. La semana pasada expuso el grupo de La Victoria. Sí, ya. Entonces, el grupo de Cajamarca creo que sería, vamos a ver. Vamos a ver qué grupos salieron la vez pasada. Un ratito. Van preparando sus presentaciones y sus avances. A ver, vamos a ver. El grupo, el grupo de competitividad de Cajamarca me parece que salió. Grupo de salud mental también. Bien, ahora entonces sería el grupo de la región Huancavelica. Huancavelica se va preparando. ¿Ok? Entonces el grupo de la región Huancavelica se prepara y nos volvemos a encontrar a las 10 para las 8. Muy bien, nos vemos entonces luego del receso.